Vamos esta semana, pero ¿vamos hacia dónde? Ángel Puello. Vamos a conversar con Luis José Rafael Miguel Domínguez Trujillo, pero al final es Ramfis. ¿Qué tú me dices? No, imagínate, vamos a hablar, yo que manejo números, encuestas privadas, vamos a hablar con una persona que en este momento está ocupando el primer lugar en la política, por encima de Abinader, Pero el primer lugar de qué, de intención. Sí. Bueno. ¿Cómo que bueno? Eso que tú estás diciendo y que bueno. ¿Tú sabes lo que está haciendo la gente? Porque ya las encuestas tradicionales en todos los países están fallando. La gente está haciendo su propia autoencuesta, están ellos mismos. O sea, mira, vienen, buscan un papel en una oficina, en la universidad, en el colegio, en la calle, todos sus amigos vienen y ponen los nombres. Mira, Leonel, Rafi Trujillo, Danilo, Hipólito, y hacen su encuesta. Y cuando hacen esa encuesta se quedan con la boca abierta. ¿Por qué? Porque en la mayoría de las encuestas que hacen, si él no está en primero, está en segundo, y en otra en tercero, pero en la mayoría está en primero. Mira, las o sea, ese bueno de Gallup que salió. Es que, bueno, déjame yo no decirlo de Gallup. Yo creo que lo que más nos mostró a todos es que no tenemos candidatos en estos momentos. No, que hay, porque existe una gran oportunidad ahí. Ese 14% que te esté marcando, ahora candidatos ya, como uno dice, quemados, tradicionales, eternos candidatos. Ahora, tú dices que tienes encuestas, sí, que hay trabajos que se están haciendo directamente con esa medición. Sí. Vamos a ver, yo le voy a preguntar a él. No, mira, yo te aconsejo que hagas tu propia encuesta. Tu encuesta. Uno, papelito, te va a quedar con la boca abierta. Te va a quedar con la boca abierta, pero vamos. Vamos. Ramfis Domínguez Trujillo. Muchos dicen que Ramfis Domínguez Trujillo, nieto de Rafael Leonidas Trujillo, es el fenómeno político jamás visto en la República Dominicana. Otros aseguran que la llamada Ramfismanía es un fenómeno pasajero. La encuesta Gallup dice que casi la mitad de la población dominicana opina que Ramfis Domínguez Trujillo podría participar en las elecciones dominicanas para aspirar a la presidencia del país, pero la otra mitad dice lo contrario. Las opiniones están prácticamente divididas sobre la participación de Ramfis Domínguez Trujillo en las elecciones presidenciales del 2020. Del círculo íntimo de Ramfis Trujillo dicen tener estudios que lo colocan en primer lugar, pero que no lo dan a conocer a la luz pública porque son investigaciones internas que les sirven para la comunicación de la campaña. Empresarios de la zona franca que se unieron para realizar una encuesta real y la misma coloca a Ramfis en el primer lugar, pero los contrarios al nieto de Trujillo dicen que esa encuesta no coincide con las que hacen las encuestas tradicionales. Algunos expertos aseguran que Ramfis Trujillo es el primer outsider de la política de la República Dominicana. Los outsiders son un fenómeno que ya se ha dado en otros países y que obedece al descontento con la política tradicional. La verdad es que está muy de moda en la política mundial la irrupción de los outsiders, es decir, aquellos candidatos que irrumpieron desde afuera de la política haciéndose conocidos en otro ámbito, como el artístico, el deportivo o empresarial. La moda de los outsiders llegó a Estados Unidos con Donald Trump. Al principio, muchos interpretaron esto como un capricho más de un millonario excéntrico que quería probar suerte en unas elecciones presidenciales, pero que tiraría la toalla al tiempo después. Sin embargo, eso no ocurrió con Donald Trump, con un discurso alejado de la política tradicional y prometiendo hacer a Estados Unidos
grande otra vez. La moda de los políticos no tradicionales también llegó a Francia, donde el candidato independiente Emmanuel Macron ganó la presidencia de Francia con una corta hoja de vida política, libre de escándalos y grandes logros, pero con el respaldo de un amplio entramado de conexiones que nació en las instituciones educativas más elitistas del país y se consagró en el corazón más impenetrable del poderoso mundo de las finanzas. En República Dominicana, los que apoyan a los políticos tradicionales dicen que Ramfis Trujillo no es el outsider que llegará al poder en las elecciones del 2020 y que seguirá gobernando el país un político que responda al esquema tradicional. Los que aseguran votar por Ramfis Trujillo dicen que lo harían porque la República Dominicana necesita con urgencia que llegue al poder un presidente con mano dura para combatir la corrupción, la inseguridad y la invasión haitiana. Los simpatizantes de Trujillo dicen con esos atributos y muchos de los que no van a votar por Ramfis Trujillo dicen que no lo harían por ser nieto de Rafael Leónidas Trujillo. Candidato presidencial del Frente Nacionalista Opositor Freno, integrado por Partido Demócrata Institucional PDI, Partido Esperanza Democrática PED y cientos de movimientos sociales y políticos en la República Dominicana y en el extranjero. Al hacer este recorrido por las calles, sus admiradores lo tratan como toda una celebridad, queriendo darle la mano, hacerse selfies junto a él y contarles los problemas de su comunidad. Y ahora en el programa Vamos con Fabio Ureña Ortiz, la gente tendrá la oportunidad de conocer al otro Ramfis Trujillo, el Ramfis humano, el Ramfis familiar, la otra cara del candidato presidencial y además las propuestas que éste tiene para cambiar al país. Y saludos. Qué bueno verte, estamos igualitos. Gracias, gracias. Vamos a echar un pleito por la calle. Bueno, vamos. Por favor, El cinturón. Encantado de verte de nuevo. Igualmente, ¿cómo está todo? Bueno, eso quiero yo saber, cómo es que va todo. Nosotros estamos bien. ¿Hacia dónde vamos? Vamos al mirador. Ah, Vamos a pelearnos con el asfalto por allá, a ver si hacemos algo. ¿A buscar o a mantener la salud? A buscarla. No, yo creo que mantener. Estamos bien, los dos estamos bien. Todavía. Todavía le damos. Decimos que aguantamos un poquito. Sí. Qué bueno está esto. Luis Ramfis Rafael Domínguez Trujillo. Faltaron ahí un par de nombres. Bueno, el de Miguel. Es un lío. Yo le digo a mi mamá y óyeme, es que esa es chapada a la antigua, que le gustaba coger por todos los lados, de mi papá, de mi mamá, de mis abuelos, de mis tíos, por todos lados, rebuscando nombres. Somos de la última generación en la que se ponían varios nombres. Así mismo es. Realmente, ahora no, ya ahora hacen unas combinaciones y esas combinaciones salen elegantes. Pero sin embargo, ellos hicieron un trato cuando yo iba a nacer, porque mi mamá tenía una muy buena relación con Ramfis. Y le dijo mi papá, pero este es el primer hijo mío, yo quiero que lleve mi nombre. Y yo, bueno, pues en el acta de nacimiento, pero en vida real le van a decir Ramfis. Y así fue, imagínense que mi papá no se pudo poner. Y así fue. Entonces el nombre al que yo respondo siempre es Ramfis, que siempre existe esa confusión, que por qué Luis José adelante y usa Ramfis, porque es el nombre que a mí me dicen Ramfito en mi casa, no Ramfis, Ramfito. Viene siendo como la parte artística. Eso es, dicen. Pero yo de artista no tengo mucho, pero bueno, no somos de teatro, pero, no. sí hay que actuar, porque hay un proceso y hay una realidad ahora mismo. Sí. ¿Tú eres hijo específicamente de quiénes? De Angelita Trujillo y del coronel Luis José Domínguez Taveras, de la Fuerza Aérea, de la Fuerza Aérea. Sí, sí. Oh, esas confusiones, ¿verdad?
hay que siempre ponerla en claro. Sí, para evitar, porque como la familia Trujillo tuvo su historia en nuestro país, la tiene, es una realidad en nuestra composición social, pero también el alejamiento y la parte oscura que se nos quiso someter, sobre todo a nuestra generación, de prohibirnos el hablar, el conocer, también yo creo que es parte de lo que ha traído estos procesos. Sí, y yo creo que la historia dominicana ha sido tergiversada en muchos aspectos, no solo en cuanto al capítulo de Trujillo, sino muchos de los capítulos nuestros, la revolución, la ocupación norteamericana del 1916 y toda esa serie de cosas. Y la del 65. Y del 65 sobre todo. Nosotros sufrimos de un poco de amnesia histórica, pero yo creo que... Tú eres bien elegante al decirle amnesia. Yo diría que sufrimos de ocultar parte de esa verdad, principalmente por los actores, porque esos actores se han encargado de transformar ese nivel de información. Yo creo que estamos entrando a una etapa interesante, donde ya los medios no son los tradicionales. Correcto. Las redes están empezando a jugar su papel. Recientemente lo sufrimos aquí con el caso de Leonardo Matos Berrido, que le habían dedicado el torneo de béisbol profesional invernal, y sin embargo ese poder de la comunicación logró hacer una condena social. Así es. Porque fue una condena social. Así es. Y yo creo que eso deberíamos también de empezar a verlo con otros procesos, incluyendo los de la Guerra de la Revolución de Abril del 65 y lo de la historia de la era de Trujillo. Sí, estamos totalmente de acuerdo, pero le digo, yo creo que ese capítulo de la historia no me corresponde, porque yo digo que yo no soy el pasado, sino que yo represento el futuro de la República Dominicana, y que el enfoque mío tiene que ser en lo adelante, ya qué es lo que vamos a hacer para corregir todos los males que afectan de una forma tan perniciosa al país. Y por eso justamente que me he interesado por participar en la política. Y hay un dicho una cita muy famosa de Heródoto, el padre de la historia griega, que dice que el tiempo levantará el polvo de la historia para colocarla en su justo lugar. Yo entiendo que eso es así. Hay muchos aspectos, muchos capítulos de esa historia que conoceremos sobre la marcha, pero el enfoque mío es simple y sencillamente el rescate de la patria ahora, que creo que es una necesidad imperiosa, y lo que todos los dominicanos quieren en este preciso momento, a tal punto que la gente está diciendo, mira, a mí no me importa, ni me interesa saber si él es nieto de Trujillo, nieto de Perancejo, de fulanito. A mí lo que me interesa es que venga alguien que no sea parte de la podredumbre política, que pueda decir presente y enfrentarse a la corrupción, enfrentarse a la inseguridad y a la haitianización del país, pero con la moral para poder hacerlo, porque no hay ni un solo político que pueda decir, mira, yo estoy en contra de la corrupción, porque todos son cómplices. Entonces, eso es lo que quiere el pueblo, alguien que sea intachable y que venga a resolver los problemas. Sí, pues tú tienes que conjugar esas dos partes de la historia, o sea, ese pasado de conocimiento y de referencia. Correcto. Con la realidad de lo que estamos viviendo nosotros hoy como país, como sociedad, sobre todo. En un momento donde se habla de la libertad de fronteras. Entonces, nosotros paradójicamente, un país con una frontera, pero sin una regulación. Tú con esa experiencia, con esa vivencia, y al haber el haberte formado fuera del país, ¿hacia dónde tú visualizas la situación de nosotros? Ramfis Domínguez Trujillo responderá a esta interrogante de Fabio Ureña cuando regresemos con Vamos. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda tener agua potable almacenada, alimentos enlatados y botiquín de primeros auxilios. EGI, líder en energía limpia. Tú con esa experiencia, con esa vivencia, y al haber el haberte formado fuera del país, ¿hacia dónde tú visualizas
la situación de nosotros? Mira, yo creo que ese tema de la frontera es muy preocupante. Aquí ha habido una confabulación de los poderes, tanto los nacionales como los internacionales, y para estar más claro, ha habido una complicidad del PLD con los poderes internacionales, que claro, en su desarrollo político y social, qué linda. ¡Ay, pero mira quién es! ¡Ah! ¡Mi amor! ¡Hola, mi amor! ¿Cómo tú estás? ¡Buenos días! ¿Cómo tú estás, mi amor? Estamos bien, mi cielo. ¿Y tu mamá? Estamos bien, todo bien. ¿Y tú Ese es mi cómo te país, sientes? Ese es mi país. Qué linda. Sí, dáselo, yo me encargo. Gracias, amor. ¿Qué sientes cuando ves esas expresiones de la gente en las esquinas todavía pregonando sus necesidades? Mira, Cultura del dominicano, y me excusa que te interrumpa, o necesidad real. yo creo que es una combinación de las dos cosas, pero una cultura que ha sido afianzada justamente por los malos gobiernos. Nosotros tenemos una tendencia ahora gubernamental que, a cambio de incitar a la productividad nacional o a la productividad individual, lo que hemos creado es un país de dependencia. O sea, y eso lo han hecho adrede, eso lo han hecho a propósito para poder consolidar un poder absoluto como el que tiene hoy en día el Partido de la Liquidación Dominicana aquí en la República Un poder Dominicana. político. Un poder político absoluto. Porque, dependiente correcto, del presupuesto. Tenemos 1 millón de madres que están esperando todos los meses su tarjeta de solidaridad. Tenemos 700.000 empleados públicos que dependen directamente del Poder Ejecutivo para poder subsistir, no solo ellos, sino sus familias también. Y eso es algo que ha permeado, ha llegado a calar en todos los estamentos de nuestra sociedad. Yo soy de los que entiendo que esa ayuda, que es una miseria, hay que fortalecerla, pero a la vez hay que trabajar para desarrollar la economía del país, para que más tarde que temprano la productividad llegue a bajar los niveles del desempleo, y esas personas que hoy dependen del bono gas, del bono luz y de toda esa serie de dádivas del gobierno puedan ser entes productivos a favor de la sociedad y empezar a desmontar, en la misma medida que nosotros vamos incrementando esa productividad, entonces ir desmontando ya lo que es esas dádivas, que ha creado una dependencia total y absolutamente despreciable de la sociedad, que depende del gobierno y de personas que lo que están haciendo es simple y sencillamente esperando ese chequecito, esperando ese dinerito que ellos le dan. Y eso es algo que nosotros tenemos que borrar, porque no es justo ni es bueno en este momento que una sociedad productiva que dice tener un crecimiento de un 5% este año, que mantiene unos estándares y unos niveles en su justa realidad. Así es. Lo que pasa es la composición, porque no estamos hablando de un país industrializado. Correcto. Y de generación de empleos, sino un país con una economía de servicios. Correcto. Y lamentablemente con una carencia educativa, Eso donde es hay así. una mala formación. Un país que hoy tiene un componente tan interesante como es el turismo en su economía como base. Así es. Sin embargo, ¿qué cantidad de dominicanos o cuál es el promedio del nivel de educación que saben más de un idioma? Sí, no, O eso sea, óigame, es triste decir, por ejemplo, que en Haití el nivel de políglota o personas que hablan más de un idioma o varios idiomas es más alto que aquí en la República Dominicana. tienen una formación. Y eso es triste, porque nosotros tenemos que impulsar eso. Yo soy alguien que realmente he dicho que la educación es algo imprescindible para esta patria, y que nosotros tenemos incluso que aumentar el nivel de inversión en la educación, porque si nosotros pretendemos erradicar el analfabetismo, que es fundamental, y contar con un sistema enteramente democrático, la única manera de nosotros poder lograr eso es con un pueblo organizado y un pueblo bien educado, porque de lo contrario lo que estamos es creando un país de ignorantes, un país de personas que no saben decirle que no, y eso es lo que han querido hacer estos grupos, y eso es una tendencia socialista, comunista,
de sumergir al pueblo en ese tipo de ignorancia para poder mantener un control absoluto, vuelvo y repito. O sea, es una tendencia. Yo creo que todo lo que nosotros estamos viendo en cuanto a las manipulaciones del gobierno tiene su propósito, tiene su fin. Sí, es lamentable que el tipo de políticas públicas que se estén aplicando sea con la dependencia política del amarre. Correcto. O sea, es la obligatoriedad en el voto. Así Entonces es. se está utilizando el presupuesto en ese sentido y hoy por hoy hay una indefinición. Ahora, tú estás manejando encuestas, estás manejando números. ¿Qué te dicen esos números? Mira, yo respeto todas las encuestas, pero realmente yo creo que aquí ha habido una tendencia a la manipulación de esas encuestas, porque más allá de convertirse o de ser una herramienta de trabajo, se han convertido en una herramienta de promoción. De propaganda. Y eso es algo que nosotros tenemos que cambiar. Hay países como Colombia y allá mismo en los Estados Unidos donde se impone la confiabilidad de estas encuestas por medio de leyes que obligan ciertos tipos de tecnicismo en el desarrollo de cada una de esas encuestas. Entonces nosotros nos vimos en la necesidad de copiar el modelo de Trump en los Estados Unidos, donde él dijo, mira, yo voy a crear mi propio equipo de encuestadores, porque no confío en las encuestas. Y en Trump algo interesante allá en los Estados Unidos, y es que las personas no decían yo voy a apoyar a Trump, sino que se quedaban callados. Incluso en las encuestas vamos a decir generalizadas, no lo hacían. Entonces nosotros creamos nuestro propio equipo de encuestadores para nosotros saber realmente lo que estaba pasando en el campo político y para crear unas herramientas de trabajo, que es lo que nosotros estamos haciendo con ellas. Y no vamos a publicar esas encuestas, pero nosotros estamos muy bien posicionados en este momento. Y sobre todo lo que pudimos apreciar en las mediciones que nosotros hicimos, porque incluso están hablando de intención de voto, cuando es algo que es demasiado temprano en el proceso electoral. No sabemos cuáles son los candidatos oficiales en los diferentes partidos. O sea que ahora tiene que ser un estudio más cualitativo que cuantitativo. Y en eso nosotros sí pudimos apreciar el rechazo que tiene el pueblo dominicano hacia los dinosaurios politicuchos, como le digo yo. Sí, a los partidos tradicionales y llamados dirigentes. Correcto. Que al final lo que son es secuestradores de los partidos. Así mismo porque es. realmente se han apropiado de ellos como que si fuesen empresas. Así o sea, mismo ellos son accionistas de los partidos políticos. Correcto. Y algo que nos ha hecho mucho daño a nosotros. Sí, y nosotros creemos que la postura de nosotros tiene que ser auténtica. El pueblo ya está harto de estos políticos que montan estas campañas y que le fingen ser una cosa. Y eso a mí me tiene un poco harto también, porque aquí todo el mundo dice ser una cosa cuando es otra. Dicen ser, no, yo soy antigobierno, pero tienen contratos con el gobierno. Yo soy anti-establishment, pero tienen permisos que le ha otorgado el gobierno de una manera, incluso en algunos casos, de manera irregular. Entonces, señores, aquí es difícil poder ser político y empresario a la vez. Sí. Eso es algo que Bueno, aquí no se es puede que justificar. se depende mucho. Correcto. O sea, el sector empresarial tradicionalmente no ha sido independiente. Totalmente. Sus estructuras inclusive fueron fundamentadas en el poder político. Correcto. Y por eso es que aquí, cuando hay cualquier gobierno, tiene sus propios empresarios. Es así. ¿Por qué? Porque entonces vienen los elementos que le acompañan, que les ayudan a su desarrollo, hasta desde los permisos hasta la participación directa con el presupuesto, los llamados contratos. Sí. O sea, el tema de lo que ha sido tradicionalmente las compras, que ahora, aunque tenemos un sistema de licitación, es cuestionable. Grado a grado, entre comillas, ¿verdad? y por eso también se tratan de seguir buscando sistemas que para lo que se llama hoy la transparencia, pero la segmentación en el sentido económico de la participación. Sí. Y yo le digo algo, Fabio. Yo creo que aquí en la República Dominicana el poder gubernamental se ha consolidado de una manera tan preponderante dentro de los estamentos de la sociedad, que, vuelvo y le digo, para un empresario es casi descabellado decir, mire, yo voy a trabajar en la República Dominicana y me voy a meter en la política y voy a enfrentarme a los poderes del Estado, porque se lo tumban. Y por eso es que yo
gracias a Dios tengo esa gran ventaja que no tengo lazos económicos aquí en la República Dominicana, lo cual me permite a mí salir libremente y decirle en la cara a los políticos lo que yo creo, hablar con sinceridad, hablar con el corazón en la mano, sin ningún tipo de como dicen allá en los Estados Unidos, el political correctness, sin ningún tipo de preocupación sobre el qué dirán, si estoy siendo incorrecto en mis aseveraciones y mis alocuciones. Yo digo lo que yo siento y lo que me preocupa del país y lo que estoy viendo en el desarrollo del gobierno, que es algo que no me gusta, que me asusta, porque yo entiendo que de no cambiar radicalmente o transformar radicalmente los procesos del Estado para el 2020, vamos hacia un nuevo Venezuela. Vamos hacia un nuevo Venezuela. Y por eso es que yo le digo a la gente que me dice, bueno, le digo yo, no, la candidatura es para ahora, porque yo no quiero vernos en manos de un maburro, como le dicen allá al presidente de Venezuela, que es asqueante lo que ha hecho allá en Venezuela, y que este gobierno es tan asqueante en su apoyo al gobierno de Venezuela y en sus tendencias, que es lo que yo le decía a la gente, me preocupaban, bueno, y esa gira hacia ideológica o política o diplomática hacia China, ¿qué le parece? Le digo yo, en materia económica no me preocupa, porque China es el aliado principal de los Estados Unidos económico, mantienen el 90% de la deuda de Estados Unidos y demás. Lo que sí me preocupa es la tendencia comunista, que eso enarbola, porque hay que hablar claro de que Danilo Medina y muchos de los adláteres de él salen del pacoreo del Partido Comunista Dominicano. O sea que hay una tendencia socialista real y absoluta dentro de ese partido, y eso sí me preocupa a mí, porque ahí es que la gente cayeron en gancho con Venezuela, con la democracia tan revolucionaria, que terminaron en una dictadura férrea que está acabando con el pueblo venezolano, y eso es lo que yo no quiero aquí en República Dominicana, y por eso estamos en esto de lleno. Mira una cosa, Ramfis, con respecto a la formación profesional tuya, ¿cuál es tu formación y cuál es tu nivel económico empresarial? Si queremos decir, si tienes negocios, o qué sustenta hoy en día tu patrimonio y tu campaña hacia las elecciones del 2020. Mira, yo estudié allá en los Estados Unidos, estudié en la Universidad de Miami de Administración de Empresas, estudios comparativos internacionales, que era una antesala más bien al derecho internacional. Nunca terminé la carrera de abogado, porque realmente entendí que los abogados allá en los Estados Unidos ya se habían comprometido con lo mal hecho, y soy una persona que siempre he creído que mis principios no los doblego por nadie, y el derecho en todos lados es un poco difícil de uno mantener ese norte y hacer dinero verdaderamente. Yo quise siempre ser productivo, y empecé entonces un negocio personal a los 21 años, creo, a los 22 años. Un muchachito todavía con pelo y todo. No, aprovechando el sistema, que el sistema de los Estados Unidos, claro, gracias a Dios, le garantiza eso al que quiere tener una oportunidad. Eso así, y eso es algo que a mí me preocupa enormemente para la República Dominicana, y algo que yo veo como una necesidad de establecer aquí, que es un sistema que le permita a alguien que no venga de la nada, o que venga de la nada, a desarrollarse. Diría yo que la oportunidad. El sentido de la oportunidad. Sí, el sentido de la oportunidad de poder decir, mira, yo deseo hacer este tipo de negocio y tener todas las facultades para que le vaya bien. Y eso yo se lo agradezco muchísimo a los Estados Unidos, aunque siempre tuve esa esperanza de poder venir a mi país, porque pese a haber nacido allá, pese a haber estudiado allá en los Estados Unidos, a mí me criaron como dominicanos de pura cepa, con un deseo enorme de regresar a mi país. Con un buen mangú. Con un buen mangú, sí. No, oígame, yo le digo a la gente que nosotros comíamos de todo en casa. Era arroz, habichuela todos los días, con una carnita, Esa mesa dominicana es difícil de sustituir. No diría yo difícil, no, imposible. A mí me encanta, porque cuando voy a los sitios aquí donde quiera, por todo el país, me dicen, ven acá, Rafi, ¿qué es lo que ustedes quieren comer? Digo yo, la bandera. ¿Qué es lo que se come aquí? Eso es lo que a mí me gusta, eso es lo más sabroso. Pero eso es lo que yo he hecho, y después de varios años nosotros logramos desarrollar una buena empresa comercial, una imprenta que nosotros le manejábamos a las empresas más grandes de música y grandes corporativas allá.
e incluso imprimíamos y se exportaba a toda Latinoamérica para la industria de la música. Los más grandes artistas tuve la oportunidad y el honor de trabajar con ellos. Y luego de eso, cuando se nos abrieron las puertas aquí en la República Dominicana, me lancé de lleno, dije, para allá que voy. Y establecí residencia más o menos por el 2002 y empecé a trabajar aquí. O sea, que ya tú has cumplido con el tema del legal, claro, de la dominicanidad. Claro, yo dejo que hablen, pero yo estoy claro, yo no me voy a meter en este proyecto, un proyecto de esta envergadura, sin estar claro de lo que nosotros podemos y no podemos hacer. Pero yo desde el 2002 establecí residencia, empecé a trabajar aquí, y por esos males gubernamentales caí en un gancho con un proyecto que me fue muy mal, muy mal. Y a mí me encanta porque ahora la gente dice que no, que se robó unos cuartos en el BNB. Digo yo, ojalá fuera así, porque fuera yo multimillonario, pero tuve que empezar de cero en ese momento y me metí en el campo de bienes raíces allá y de los financiamientos internacionales, y he estado ¿Aprovechaste la ola después del 2008? Así mismo fue la caída, el hecatombe económico en Estados Unidos presentó muchas oportunidades dentro del mercado de bienes raíces, pero óigame, yo tenía un afán, Fabio, de llegar aquí, de hacer negocio, que me dejé llevar de ese entusiasmo porque estaba tan contento de estar aquí en mi país y de poder participar en su cotidianidad, que nada, perdí la vista, y son cosas que uno sufre, porque en la vida, siendo empresario, uno pasa por altibajos. Son experiencias. Absolutamente, pero como dice, no sé quién fue que dijo, no importa cuántas veces o cómo te caes, sino cómo te levantas, o cuántas veces te levantas, y creo que eso es lo más importante. Yo le digo a la gente, yo he tenido altibajos económicos, claro, porque el empresariado... Pero eso es importante, porque esas experiencias son las que ayudan a que uno busque la base real de las cosas. Así mismo. Porque aquel que siempre fracasa, lamentablemente no se puede confiar. Así y el que también siempre tiene éxito, como que se queda en una burbuja, y el día que tenga una situación, ahí es donde vienen esas grandes decisiones, hasta del suicidio. Sí. O sea, pierde el concepto de la realidad. Totalmente. Y el fracaso nos enseña que realmente somos seres humanos. Y te digo, debo confesar también que me ayudó a fortalecer mucho mi relación con Dios, que siempre he tenido muy buena relación con Dios, pero esas dificultades, esas grandes vicisitudes de la vida, como que lo acercan a uno y lo dejan ver que ¿Te Dios formaron viendo al Dios, o tú lo asumiste después de...? No, a mí siempre me formaron con un concepto muy importante de que Dios es el centro de nuestra vida y tiene que ser guía y fortaleza siempre. Pero en esos momentos difíciles hay un poema, un escrito que me gusta mucho, que se llama Huellas, que habla de un sueño que tiene un señor que va caminando por la arena, y que él dice que al mirar las huellas se dio cuenta que en los momentos más difíciles había solo un par de huellas, y que le pregunta a Dios, como cuestionándolo, ¿cómo en esos momentos tan difíciles tú me abandonaste? Y Dios le contesta muy sencillamente, mi hijo, ¿no te has dado cuenta que cuando tú ves un solo juego de huellas, un solo par de pies dentro de la arena, es en los momentos más difíciles porque yo te estaba cargando? Algo así, más o menos. No me recuerdo perfectamente bien el texto, pero eso para mí significa mucho, porque yo en esos momentos difíciles me aferré a Dios. Yo creo en la oración, y creemos de manera firme, independientemente de uno asistir a la iglesia, pero creo en ese poder, en esa fe, y eso que tú estás expresando hoy, en los momentos cuando hay necesidades, cuando uno se ve en coyunturas de tener que hablar con Dios, eso es un acto de fe. Sí, totalmente. Y al final lo que se recibe es la respuesta de Él, de que te escuchó. Eso es lo que le da la fortaleza de creer a uno. Sabes que a mí, un retiro, a mí me gusta mucho, soy mucho de los retiros espirituales. Ay, qué chulo. Y en un retiro hace varios años, recuerdo que hablando de ese mismo tema, porque uno se molesta, vamos a estar claros, cuando Dios no actúa como uno quiere que actúe, uno se molesta, uno se quilla en buen dominicano. Sí, pero recuerda aquello de que el tiempo perfecto. Pero a veces uno se desespera, sí. Óigame, y uno se pone rabioso. Y en ese retiro me acuerdo que a mí me enseñaron a hacer algo que acostumbro a hacer ahora, y es que te dicen, oye, háblale a Dios
como un amigo. Entonces yo cuando me quillo con Dios le digo, pero ven acá, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cuándo es que vamos a resolver este lío? ¿Cuándo tú me vas a sacar de este meollo? Pero realmente me he dado cuenta en esta vida que yo no puedo vivir sin Dios. Y en este proyecto te digo, Fabio, que me complace muchísimo ver, porque me he dejado llevar de la mano de Dios. Dios me ha mandado en tantas ocasiones confirmación de que este es su proyecto y de que nosotros tenemos que hacer o actuar conforme a su voluntad. A tal punto que cada vez que hemos tenido un inconveniente, un problema, yo lo pongo en manos de Dios. Y Dios se ha manifestado en cada ocasión. Y en los momentos más difíciles, incluso en un momento allá en Nueva York, cuando estábamos pensando incursionar en la política, yo dije, papá Dios, si es tu voluntad, manifiéstate, mándame una señal, que dicen también que uno se supone no lo ponga a prueba así. Pero yo le dije, papá Dios, mándame una señal. Óyeme, y fue una señal tan preponderante que cuando nosotros salimos a una comida que me prepararon, o que preparamos nosotros para los medios de comunicación allá en Nueva York, una señora que yo no había conocía por Facebook, fue y se me acercó y me abrazó y empezó a llorar por la emoción. Y cuando concluyó, me puso un crucifijo en la mano y me dijo, eso te lo manda papá Dios. Entonces cuando la gente me decía, tú eres un loco metiéndote en la política, yo decía, pero ven acá, yo sería un desobediente si no lo hago ya. Porque cuando uno le pide una señal y Dios se la manda de una forma tan preponderante, uno tiene que obedecer. Tiene que obedecer. Y así yo estoy en esto por mandato de Dios, porque así lo siento. Y el sacrificio de la familia, tu familia. Eso es lo más difícil. Mira, lo más difícil de esto es que estar lejos de mis hijas, porque... ¿Cuántas hijas tienes? Yo tengo 3 hijas. Ay, qué bendición. Una extraordinaria bendición. Y mira, lo que es el sacrificio más grande. Me imagino que en juventud, en momentos de necesidad tuya, de tu presencia. Sí, 19, 17 y 15. Tengo una que está estudiando en la Universidad de Washington, en American University, una excelente universidad, porque creo en la educación, y mis hijas son 3 toletes de mujeres, como decimos nosotros aquí, 3 dominicanitas formadas en el seno de una familia enteramente dominicana. Y... ¿Tu esposa dominicana? No, yo soy divorciado. Okay. Soy divorciado, pero mis hijas las he criado, las he formado yo. Pero la madre de las niñas. Sí, no, ellos tienen relación, pero ella ella es dominicana. No, ella es cubana, pero ellas se han criado conmigo como dominicanitas. Sí. Entonces ellas viven conmigo, pero yo tengo que estar en República Dominicana, y las tengo en Estados Unidos justamente estudiando, porque creo en la educación y creo que para ellas es sumamente importante, y para todos. Y aquí lamentablemente el sistema educativo tenemos muchos adelantos por alcanzar y mucho desarrollo que lograr aquí. Y es una responsabilidad de parte tuya, claro, indicarles ese camino, claro, y apoyarles a ellas. Sí, y eso es lo que yo me he esforzado, para que ellas tengan la mejor educación posible. Pero es difícil teniéndola a ella estudiando en los Estados Unidos y yo viviendo aquí en la República Dominicana. Hablo con ella a las 6 de la mañana, hablo con ella durante el transcurso del día, gracias a Dios por el WhatsApp, que me mandan videos de la escuela, y después en la tardecita cuando salen, y en la noche también. Y bueno, yo sí salgo 1 o 2 días al mes para podérmelo pasar allá con ella. Y ellas vienen cada oportunidad que tienen. Llegarán ahora en diciembre a pasar las vacaciones conmigo aquí, porque ellas aman a su país. Aman a su país. Oye, es un nivel ya de involucramiento, sí, y de realidad. Sí, y yo le digo, yo me senté con las 3 cuando yo decidí incursionar en la política, y le dije, mire mi amor, esto es lo que está pasando, ¿qué ustedes creen? Y ellas, como aman tanto a la República Dominicana, me dijeron, papi, es que ese país necesita de ti. Tú eres el único que quiere luchar verdaderamente por esa patria, y que has asumido una postura firme en contra de todos los problemas que están afectando al país. Tú tienes una responsabilidad, nosotros te apoyamos en todo. Yo sé que va a ser difícil para ti, difícil para nosotros, pero entendemos que hace falta. Y pues en eso estamos, pero no es fácil, Fabio, te digo. Realmente me entristece un poco, porque imagínate. Te toca esas fibras. Sí, y yo soy loco con mis hijas.
loco con mis hijas. Pero eso, yo diría que si me preguntan qué es lo más difícil de la política, no es los chismes, no es la inquina, no es nada, es estar fuera de mi nido familiar. Pero ya eso tocará ya en un par de añitos, ya vendrán para acá permanentemente. Ya la mayor, cuando se gradúe, viene a vivir conmigo acá. Y así sucesivamente todas tienen sus planes de quedarse aquí en su país. Sí, de conocer también y poder aportar ya esa formación de ellos. Ah, no, mi hija está estudiando Relaciones Internacionales. Ella dice, papi, cuando yo termine yo me quiero ir a trabajar en la Cancillería allá en República Dominicana. Digo, pues fórmate bien, porque yo entiendo que es otra cosa que tenemos que hacer, es crear un sistema de cancilleres, de diplomáticos de formación, como hacen en Europa y en los Estados Unidos, que son personas que tienen que pasar por el rigor de un programa, de un sistema que los vaya capacitando y formando para representar al país donde quiera que esté. Aquí es un premio a la relación. Claro, aquí es cuánto dinero tú le buscaste para la campaña, cuál es tu relación con el poder ejecutivo, el poder partidista y demás, ¿no? Y eso lo tenemos que cambiar, porque lo que tenemos es, óigame, un nido de ratas, lamentablemente, y yo sé que es una expresión un poco fuerte, pero cuando uno llega a Panamá y se encuentra que allá en Panamá hay muy pocos dominicanos, pero que hay 44 vicecónsules, y China, que es uno de los países más grandes, tiene 17 en Panamá, dice, oye, algo anda mal en el país, algo anda mal. Mira, Rafis, hablando de las encuestas y de esos números que están manejando ustedes, yo estoy sorprendido con algo que me llegó a través de las redes, que es al llamado líder de la oposición ahora mismo, según las últimas encuestas. Ustedes lo están atacando de frente, que es a Luis Abinader. Ramfis Domínguez Trujillo responderá a esta interrogante de Fabio Ureña cuando regresemos con Vamos. La empresa de generación hidroeléctrica dominicana EGI, en temporada ciclónica, recomienda tener agua potable almacenada, alimentos enlatados y botiquín de primeros auxilios. EGI, líder en energía limpia. Mira, Rafis, hablando de las encuestas y de esos números que están manejando ustedes, yo estoy sorprendido con algo que me llegó a través de las redes, que es al llamado líder de la oposición ahora mismo, según las últimas encuestas. Ustedes lo están atacando de frente, que es a Luis Abinader. Muchos me han preguntado, ¿qué significa el cambio? ¿Qué es el cambio? Luis, el cambio es dejar una cosa, una situación por algo completamente diferente. Tú no eres el cambio y tampoco lo representas. ¿Qué pasó? ¿Qué datos tienen ustedes que nosotros no estamos visualizando por completo? Bueno, no, yo creo que más allá de una estrategia política, porque yo sí entiendo que uno tiene que manejarse con las estrategias políticas, pero más allá de eso, yo entiendo que el pueblo tiene el derecho de saber la verdad. Entonces, nosotros no podemos hablar de un cambio con personas que tienen años en la política, no podemos hablar de un cambio con personas que están comprometidas con el poder del Estado, porque son personas que tienen contratos con el gobierno, son personas que quieren hacer, que quieren luchar, porque yo no estoy diciendo que él o cuestionando sus intenciones, pero es que no puede hacerlo y no se ha decidido hacerle una oposición firme al gobierno. Y yo entiendo que nosotros, si vamos a hacer oposición, pero vamos a hacer oposición, no podemos ser oposición y complaciente a la vez, no podemos ser oposición y ser cómplice a la vez, no podemos ser oposición y ser beneficiario del gobierno. Eso no puede ser, y eso es lo que nosotros tenemos que acabar aquí en la República Dominicana. Vamos a hacer una oposición firme. Nosotros queremos tener un proyecto realmente intachable que represente los intereses nada más que del pueblo, de nadie más. Es la hora de impulsar un cambio. La gente no quiere a los políticos de turno, no quieren volver a los dinosaurios políticos del antaño. Tenemos que impulsar una nueva generación política. Son épocas pasadas. Son épocas El caudillismo pasadas. Ya pasó. Ya pasó. Ya pasó. Lo que necesitamos es una democracia bien afianzada. Nosotros tenemos que impulsar un proyecto que pretenda resolver de todos los problemas al país y de enseñarle a la población que ellos se tienen que empoderar y que el gobierno existe única y exclusivamente
como una, diría yo, que un mecanismo para resolverle los problemas a la ciudadanía y apoyar al desarrollo del país. El Estado debe ser un ente regulador. Totalmente. No participar. Y el problema de nuestro país es que se participa de manera abierta y se compite inclusive con los sectores económicos. Correcto. Y ahí es donde viene la fragilidad y la situación que nosotros estamos teniendo que vivir. Y yo creo que aquí la oposición se tiene que hacer de una forma firme y determinada. No podemos ser complacientes ya con los poderes del Estado, porque los poderes del Estado no han sido complacientes con la sociedad dominicana. Yo creo que hay que enfrentarlos en cualquier campo y de una manera férrea, porque el pueblo se está muriendo del hambre. Sí. Entonces, y que gobierno tras gobierno, presupuestos por más elevados que sean, no hay solución. No. La criminalidad creciendo y las necesidades multiplicándose. Así mismo es. Mira, Ramfis, nosotros vamos ahora, ¿verdad? Pero vamos a correr. Vamos a dar a eso mismo, vamos a buscar la salud. Ya llegamos al punto de la salud. Aquí vamos arriba, Fabio. Y bueno. Este es un reto. Vamos hacia allá. Llamé a mis amigos que estaban en igual situación. La soberanía negociada y un grupo de traidores vendiendo mi patria. Dale, Ramfi, dale, que el pueblo está esperando un nuevo cambio. Ya no aguantan impuestos y robo alto y un grupo de traidores de cuello blanco gobernando. Dale, Ramfi, dale, que el pueblo está esperando un nuevo cambio. Ya no aguantan impuestos y robo alto y un grupo de traidores de cuello blanco gobernando. Yeah. ¿Cómo estamos? ¿Qué es lo que tienen aquí? Gracias. Aquí hace falta mano dura, porque en realidad no es normal que una persona venga aquí a correr, a ejercitarse y tenga miedo de que, ¿verdad? de que le pase algo malo. De verdad que no entiendo cómo las personas... ¿Sucede frecuentemente? Bueno, últimamente he escuchado, pero todavía pasa. He escuchado menos quejas, pero todavía pasa. Tarde o temprano acá. Pensar más en la gente. Así es lo que yo les Buena digo. expresión. Me encanta Buena eso, expresión. pensar más en la gente. Bueno, Apunten eso. Encantado y buen día. Amor, encantadísimo. Dios Suerte, te bendiga. señor. Gracias. Jody, ¿quieres verlo? ¿Cómo estamos? Que Dios te bendiga. ¿Cómo te sientes? Te ves fuertito. ¿Tú eres, jugas baloncesto? Bueno. Qué bueno. Así es. ¿Y cómo te sientes en términos generales? Por el del país, ¿qué tú aspiras? Bueno, realmente creo que debería haber más oportunidades para los jóvenes y en el tema de la corrupción debe haber algo, hay mucha impunidad. Necesito que si usted está en esa parte, si llega, con Dios mediante será así, ¿verdad? Gracias, de verdad. Y por eso es que la gente dice, ¿por qué es que no respetan los símbolos patrios? ¿Y por qué es que la gente ya no canta el himno? Es justamente porque cuando el gobierno ha asumido una postura de resolverse sus problemas y los de sus funcionarios y no de la ciudadanía dice, pues yo me la tengo que buscar. Entonces no son 10 millones de dominicanos, sino 10 millones de moradores que comparten este pedacito de tierra. Y eso es lo que nosotros tenemos que cambiar para que ese sentimiento de dominicanidad logre a permear, a calar por todos los estamentos del poder y que la gente se sientan orgullosa de cantar el himno, de llevar la bandera. Yo ando siempre con mi banderita aquí o mi banderita aquí por todos lados, porque yo soy un dominicano orgulloso, yo soy loco con mi país, pero eso es lo que nosotros tenemos que volver a imponer aquí en la República Dominicana. Entonces, por ejemplo, el tema de la Barrick-Gold, parte de la corrupción, porque incluso se renegoció el contrato supuestamente para aumentar las ganancias, cuando la realidad es que el costo de explotación que le cobraron en ese contrato, porque ahí es donde se la buscan, es 3 veces el estándar internacional. O sea, es un robo a mano. Que al final no nos ha resultado ser un beneficio económico, sino un ajuste para quienes participaron en la actividad. Imagínate que el otro día uno de los ministros, Peralta,
creo que fue que dijo que el costo de los combustibles se debía a que ese dinero se usaba en educación, se usaba en salud. O sea, es una banda de delincuentes lo que nosotros tenemos en el gobierno nacional. Porque, óigame, ¿cómo me van a hablar a mí de que los impuestos, si aquí había un negocio con Venezuela para otorgarnos una subvención y encima de eso una subvención que se supone iba a favorecer al ciudadano, al dominicano de a pie, y encima de eso unas facilidades de financiamiento de, yo no sé, de 20 años a un 2%, por el 60% de lo que nos mandaban en petróleo, y el combustible seguía subiendo. O sea que aquí lo que le venden es una pantalla al pueblo dominicano. Y los ciudadanos pagando de manera efectiva. No, totalmente. El combustible. Totalmente. Mientras que el Estado se iba endeudando, que al final fue un doble compromiso económico para nosotros. Porque el 4% que fue bien luchado aquí, y lo logramos, porque yo fui parte de ese proceso y me opuse a las intenciones del gobierno y salí a las diferentes manifestaciones por todos lados, y se logró, y lo que han hecho es construir pasteles escolares con unas sobrevaluaciones. Vimos lo que pasó con la hermana del presidente. Óigame, que no solo que le habló mentira, no solo que se están robando dinero del presupuesto nacional del Ministerio de Educación, sobrevaluando las mochilas, sino que encima de eso le están poniendo una promoción de la primera, de la primera dama, no, perdón, de la hermana del presidente, y ella está tranquilita por ahí, como si nada. Eso es robo, señores, es que nos están robando el país a dos manos. Pero claro, es la hermana del presidente, otra más intocable, y se puso ahí a llorar, no sé si fue con, ¿cómo es que le dicen al vaicín? Que se echó en los ojos para lagrimear y las cosas. Es una burla que le tienen al pueblo, y eso lo tenemos que cambiar, eso lo vamos a cambiar en el 2020. Eso es. ¿Qué tú crees? ¿Nos tomamos una agüita de coco? Bueno, vamos a seguir aprovechando el trópico, los beneficios del trópico. Excelente, Miguel. Gracias. ¿Cómo se siente? Bien, bien, mucho gusto, Osvaldo Peña. Luego, en primer lugar, me gusta que dicen que vamos a sacar todos los haitianos. Ya tengo 3,5 millones de haitianos aquí. Ya lo saben. Ayer le dieron 24 horas en Jarabacoa para que salieran, porque estaban violando, matando. Está bien que a veces acabando con el país. Está bien que a veces se acompañan con ciertos dominicanos, ¿entiendes? Algunos grupos. Sí, eso es así. Ha sido un placer conocerlo y que... Amén, amén, amén. Sí. Siga así. Gracias. Siga así por el librito. Hacia ahí es el propósito. Eso es así. Entonces nosotros podemos decir, Rafi, que vamos. Vamos. ¿Cómo es? Vamos. No, así no. Así no, ¿cómo es? Ponla así, a ti no te conviene el público. No, tampoco. No, para que no te busquen. O si no, vamos y ya, así, vamos. 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 Así mismo es. No, porque después entonces dice lo otro. No importa. Vamos. Vamos.